El día comenzaba de manera habitual. La luz del sol inundaba la cocina de nuestra casa, y yo, como siempre, estaba preparando la cena. Raúl me pidió que invitara a Santos para que ayudara a arreglar el grifo. Él lo veía como una excusa conveniente para encontrarse con su hermano, con quien últimamente se veía menos. Para mí, era simplemente otra noche más, que parecía igual a todas las anteriores. Pero, como resultó, cambió todo. Santos apareció en la puerta un poco más tarde de lo prometido. Su caminar seguro, su ligera sonrisa, todo en él contrastaba con la habitual reserva de Raúl. Al entrar en casa, echó una mirada rápida hacia mí, pero la sostuvo un poco más de lo necesario. «Estás especialmente hermosa hoy, Ada», dijo con una sonrisa irónica, como si estuviera bromeando, pero sentí cómo sus palabras me quemaron. Involuntariamente ajusté el dobladillo de mi vestido, como si intentara esconderme. Raúl se rió, tomándolo como una broma amistosa, pero en ese momento entendí que no era solo una broma. Algo dentro de mí se estremeció, como una copa de cristal fino que alguien rozara accidentalmente en el borde de una mesa. Durante la cena, Raúl hablaba en detalle sobre sus planes de trabajo. Yo estaba sentada frente a Santos, sintiendo su presencia en mi piel. Cada vez que nuestras miradas se encontraban por casualidad, captaba en sus ojos algo juguetón, casi desafiante. No temía mirarme de esa manera, como si viera algo que había querido decir durante mucho tiempo, pero nunca se atrevió. Raúl, absorto en su relato, no notó cómo Santos, al extender la mano por la sal, mantuvo sus dedos sobre mi mano un instante más de lo necesario. Aparté mi mano de inmediato, sintiendo cómo mi corazón se detenía por un momento. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para mí fue como una chispa que iluminó algo que había permanecido oculto en las sombras. Después de la cena, Raúl se fue a hacer unas llamadas a sus colegas, dejándonos a Santos y a mí solos en la cocina. Rápidamente empecé a recoger los platos, evitando mirarlo, pero él, como si no tuviera prisa, se apoyó en el marco de la puerta. Siempre has sido tan seria, Ada. Eso te da un encanto especial, dijo con un tono de voz ligeramente más bajo, y sus palabras sonaron demasiado personales. Mejor ayúdame con el grifo, respondí secamente dándole la espalda. En el baño, el espacio era estrecho. Yo estaba junto a él, observándolo mientras trabajaba. Santos se quitó el reloj y se remangó la camisa, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos. Intentaba concentrarme en el grifo, pero sentía cómo su cercanía literalmente expulsaba el aire de la habitación. En un momento, nuestras manos se rozaron cuando me pidió que le pasara una herramienta. Aparté mi mano rápidamente, pero ya era tarde. Me miró de una manera que me hizo sentir como si todas mis máscaras hubieran caído. Siempre has sido tan hermosa, susurró casi imperceptiblemente. No respondí. Dentro de mí, todo gritaba que aquello estaba mal, pero sus palabras, su voz, su mirada avivaban un deseo que había reprimido durante mucho tiempo. Se dio la vuelta y salió, dejándome sola en el silencio. Solo el sonido de las gotas de agua cayendo recordaba que la realidad aún existía. Me quedé sola en el baño, sintiendo el latido de mi corazón resonar en mis oídos. Fue un momento que no se podía borrar. Un momento que ya me había cambiado, aunque yo aún tratara de negarlo. El día siguiente debía ser como cualquier otro, pero sabía que esa noche algo había cambiado en nuestra casa. Raúl siempre había sido puntual, especialmente cuando se trataba del trabajo. Su maleta estaba junto a la puerta, perfectamente cerrada, lista para otro viaje de negocios. Me dio un beso de despedida. Sus labios rozaron los míos apenas, más por costumbre que por sentimiento. Lo seguí con la mirada hasta el coche, sintiendo el vacío familiar que quedaba en la casa cada vez que él se iba. Santos llegó más tarde de lo prometido. Su voz resonó desde el pasillo. Ada, solo terminaré lo que empecé. ¿No te molesta? Por supuesto que me molestaba. Pero, ¿qué podía decir? Respondí con tono tranquilo. El grifo está en el baño, ya sabes dónde. La tarde transcurría lentamente. Traté de distraerme poniendo música en la cocina, pero su sonido no podía silenciar mis pensamientos. Escuchaba a Santos trabajando en el baño,
el tintineo de sus herramientas rompiendo el silencio de la casa. Parecía que cada minuto de su presencia comprimía el espacio a mi alrededor. Apareció en la puerta de la cocina de repente. Llevaba una toalla en las manos, secándose, con esa media sonrisa familiar que ya no podía ignorar. Todo listo, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Tu marido puede estar orgulloso de su pequeña fortaleza. Es solo una casa. Solté mientras seguía cortando verduras, pero sentí que sus palabras me tocaban más de lo que debía. Sonrió con más amplitud, mirándome fijamente. ¿Solo una casa? ¿O solo una vida? Me giré bruscamente, tirando el cuchillo al fregadero. ¿Siempre has sido tan arrogante? Él dio un paso hacia mí. Su voz era más suave, pero mantenía ese tono sarcástico. Solo digo lo que veo. Tú y Raúl, todo es tan perfecto. La cena siempre a la misma hora, las mismas conversaciones. Aburrimiento disfrazado de estabilidad. ¿Eso es lo que querías? ¿Qué sabes tú? Respondí con un tono más alto de lo que esperaba. Vienes aquí una vez al mes y crees que lo entiendes todo. Santos dio otro paso adelante. Solo quedaban un par de pasos entre nosotros. Veo más de lo que piensas. Su voz se volvió más baja. Más de lo que Raúl ve. Me quedé inmóvil. Su mirada me atravesaba, recordándome aquella noche en el baño. No sabía cómo responder. En su lugar, me giré, agarré un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que derramé un poco sobre la mesa. Se acercó aún más y su mano rozó la mía suavemente. Era un gesto casi amistoso, pero sentí que contenía algo demasiado íntimo. Ada, dijo, y en su voz había un tono que era tan aterrador como seductor. Aparté mi mano y retrocedí un paso, pero la tensión entre nosotros era insoportable. El aire estaba cargado de un silencio que decía más que cualquier palabra. Debes irte, susurré, pero ni yo misma creía en mis palabras. No respondió, pero tampoco se movió. Parecía que el mundo entero había quedado suspendido. Solo el sonido del agua goteando en el baño rompía el silencio, recordándome que el tiempo seguía su curso. Y entonces sucedió. Dio un paso hacia mí, y su rostro quedó tan cerca que pude sentir el calor de su respiración. Pero fui yo quien, incapaz de resistir más, dio el último paso. Nuestros labios se encontraron, y el mundo se dio la vuelta. El beso fue breve, pero todo lo que sentía, cada nervio, cada átomo de mi cuerpo, gritaba que había vivido solo para ese momento. Nos apartamos en silencio. Sus ojos estaban tranquilos, pero vi en ellos una lucha interna. Como si fuera un acuerdo tácito, salió de la cocina, dejándome allí de pie, sola en el silencio. Escuché la puerta cerrarse tras él, pero no podía moverme. Miré las gotas de agua en la mesa y cada una de ellas parecía un reflejo de lo que ahora tendría que ocultar. Sabía que el próximo paso cambiaría todo, pero por el momento no era capaz de darlo. El tiempo después de aquella noche se volvió extraño. Caminaba por la casa, realizaba mis tareas habituales, pero cada momento estaba impregnado con el recuerdo de ese beso. Era algo tonto, absurdo, pero los pensamientos sobre Santos no me dejaban en paz. Aparecían mientras cocinaba, limpiaba, incluso por la noche, cuando yacía junto a Raúl. Sentía como si todo estuviera escrito en mi rostro, como si alguien estuviera a punto de decir, «Has cambiado». Pero nadie lo decía. Intenté ahogar ese sentimiento. Me convencía de que solo era una debilidad pasajera, algo que debería desaparecer. Solo fue un momento de debilidad, nada más. Repetía mientras lavaba los platos. Pero cada vez que creía haberlo superado, la imagen de su mirada volvía, haciendo que mi corazón latiera más rápido. Cuando Raúl regresó, lo recibí con mi sonrisa habitual, pero algo dentro de mí se derrumbó. Se acercó, me rodeó la cintura con sus brazos y sentí su calor, pero mi cuerpo me recordaba con crudeza que no era él quien despertaba ese deseo tormentoso en mí. «Te ves cansada», dijo mientras llevaba mi mano a sus labios. «¿Qué tal si tomamos un descanso? Podríamos salir de la ciudad, solo tú y yo». Me quedé inmóvil. Su propuesta era sincera,
pero en mí despertó un extraño sentimiento de culpa. Intentaba recuperar algo que quizás ya habíamos perdido. Suena bien, respondí bajando la mirada. Pero ahora tengo muchas cosas que hacer. Tal vez más adelante. Frunció el ceño, pero no dijo nada. Solo por la noche, cuando intentó acercarme más a él en la cama, me aparté de nuevo. Lo siento, murmuré. Estoy cansada. Raúl solo asintió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Sabía que estaba destruyendo algo importante, pero no podía detenerlo. Al mismo tiempo, Santos comenzó a escribirme. Al principio eran mensajes inocentes. ¿Cómo está el grifo? ¿Sigue funcionando? O, espero que le estés cocinando algo rico a Raúl. Intentaba responder de manera breve y seca, pero sus palabras eran como anzuelos que me atrapaban. En cada mensaje había un subtexto, algo que me hacía recordar esa noche. Su voz, cómo sus manos rozaron accidentalmente las mías. Un día, escribió. Leí ese mensaje varias veces, hasta que sentí mis dedos temblar. Quise eliminarlo de inmediato, pero en lugar de eso, me quedé mirando la pantalla hasta que sonó el teléfono. Era Raúl. Sobresaltada, me sentí atrapada. ¿Estás bien?, preguntó con un tono de preocupación. Sí, solo estaba revisando unos mensajes. Respondí rápidamente y borré el mensaje enseguida. Cada mensaje de Santos era como una pequeña piedra arrojada a mi reflejo. Rompían mi vida habitual, pero no podía renunciar a ellos. Dentro de mí, dos mundos luchaban. Uno me decía que solo era un error que debía olvidar. El otro susurraba que por fin me sentía viva. Empecé a notar pequeños detalles. Raúl ya no preguntaba qué me preocupaba, pero sus ojos me observaban con una ligera inquietud. Sentía que sus manos se volvían un poco más tensas al abrazarme. Su confianza en mí, algo que antes me reconfortaba, ahora me parecía una carga insostenible. Un día vi otro mensaje de Santos. ¿Piensas en mí tan a menudo como yo en ti? Lo eliminé de inmediato, pero esas palabras quedaron grabadas en mi mente, como si hubieran sido marcadas a fuego. Intentaba convencerme de que podía detenerme, que solo era un juego, una casualidad. Pero cada vez que miraba la pantalla, veía un mensaje eliminado o escuchaba el sonido del agua goteando en el baño. Un nuevo incendio se encendía dentro de mí. Sabía que debía ignorar su mensaje, pero las palabras de Santos sonaban tan neutrales, tan seguras. Necesito discutir algo sobre Raúl. ¿Nos vemos? Raúl estaba en el trabajo, y yo me quedé en casa, debatiéndome entre la rutina que me proporcionaba estabilidad y una atracción peligrosa hacia el caos. El restaurante que él eligió estaba en las afueras de la ciudad. Pequeño, con una iluminación tenue y muebles anticuados. Parecía un lugar donde el tiempo se había detenido. Cuando entré, Santos ya estaba sentado en una mesa. Una ligera sonrisa, casi burlona, iluminaba su rostro. Siempre llegas puntual, observó, levantándose para acercar mi silla. No me gusta hacer esperar a la gente, respondí con frialdad, intentando mantener la distancia. Se sentó frente a mí y pidió una botella de vino. Apenas toqué mi copa. Su actitud era relajada, pero detrás de esa máscara había algo más. Sus ojos me miraban con demasiada atención, examinando cada detalle de mi rostro, como si buscara una grieta por donde colarse en mi interior. ¿Cómo está Raúl?, preguntó con un tono neutral, aunque percibí un trasfondo oculto. Ocupado como siempre, contesté bajando la mirada. ¿No estás cansada de eso?, preguntó de repente, inclinándose hacia mí. ¿De qué hablas? De este juego de vida perfecta. ¿Alguna vez has sido honesta contigo misma? Sus palabras me golpearon como siempre lo hacían. Sentí cómo la rabia se mezclaba con algo más. Un deseo de defenderme, pero aún más fuerte. Un anhelo de ser comprendida. ¿Crees que todo es tan sencillo?, le respondí, alzando la mirada llena de rabia y confusión. No, respondió con calma, recostándose en su silla. Pero al menos yo no finjo. Quise levantarme y marcharme, pero no pude. Sus palabras me atrapaban como un anzuelo. Seguimos hablando. De Raúl, de la vida, de lo difícil que era ser sincero incluso con uno mismo.
Su voz era baja, pero cada vez que pronunciaba mi nombre, sentía cómo las paredes alrededor de nosotros se estrechaban. La cena terminó, aunque casi no había probado la comida. Cuando ofreció llevarme a casa, al principio me negué, pero algo dentro de mí, una voz que ya no podía ignorar, me obligó a aceptar. Conducimos en silencio. Las luces de las farolas se filtraban por las ventanas del coche, proyectando sombras extrañas en su rostro. El interior olía a cuero y algo sutil, su perfume, que recordaba desde aquella primera noche. «Vives en una jaula», dijo de repente, rompiendo el silencio. «¿Qué quieres decir con eso?» Me giré hacia él, sintiendo cómo una oleada de irritación me envolvía. «¿Sabes a qué me refiero? Cada paso que das es en círculo. La casa, el trabajo, la cena. Pero tú quieres algo más, ¿no es así?» «No sabes nada de mí», le respondí con brusquedad, apretando los puños. «Sé más de lo que crees», dijo mirándome con una honestidad inquietante en sus ojos. «¿Ah, sí? ¿Qué es lo que sabes?» «Que quieres ser libre». Su voz era suave, pero había una certeza en ella que hizo que mi corazón se acelerara. Abrí la boca para contradecirlo, pero él detuvo el coche de golpe en una calle desierta. Su mano descansaba en el apoyabrazos, pero no se acercó más, esperando a que yo tomara la iniciativa. Debería haber salido del coche, decirle que nunca volviera a buscarme. Pero en lugar de eso, me incliné hacia él, y nuestros labios se encontraron de nuevo. Ese beso fue diferente, más profundo, doloroso en su honestidad. Estaba lleno de un deseo que ya no podía negar, como si todas las murallas que había construido a mi alrededor se derrumbaran de golpe. Su mano se deslizó por mi mejilla, pero no avanzó más, esperando a que yo pusiera un límite. No lo hice. En lugar de eso, me permití hundirme en ese momento, olvidándome de todo. Cuando nos separamos, no fui capaz de mirarlo a los ojos. «Te llevaré a casa», dijo en voz baja. El resto del camino lo hicimos en silencio, pero sabía que esa noche ya me había cambiado, y ahora no había vuelta atrás. Comenzamos a escribirnos cada vez con más frecuencia. Al principio eran mensajes cortos, fugaces, que podían parecer inofensivos. «¿Cómo estuvo tu día?» O «Nos vemos el fin de semana». Todo sonaba tan seguro que no me di cuenta de cómo iba quedando atrapada. Con cada mensaje las palabras se alargaban, y entre líneas se escondía algo más que simples frases. «Mañana Raúl tiene una reunión», escribí en una ocasión. «Perfecto. ¿Nos vemos?», respondió Santos casi de inmediato. Nos volvimos cautelosos. Cada conversación era planificada cuidadosamente, como si estuviéramos jugando al ajedrez, esquivando trampas. Pero con cada nuevo mensaje, sentía como la línea entre la realidad y lo que ocurría entre nosotros se desdibujaba. Un día, él escribió: «Nos vemos mañana. Conozco un lugar donde nadie nos encontrará». El lugar resultó ser un hotel en las afueras, corriente, sin nada especial, con una fachada simple y un interior estándar. Pero para nosotros se convirtió en un refugio, un escondite lejos de todas las miradas. Antes de ir allí, me quedé largo rato frente al espejo. Elegía la ropa interior como si no se tratara de un día cualquiera, sino de un momento decisivo en mi vida. El conjunto negro de encaje me parecía demasiado atrevido, mientras que el blanco demasiado inocente. Finalmente, opté por uno azul oscuro, sencillo, pero elegante. Cuando me miré, vi a una mujer que hacía mucho había olvidado lo que significaba sentirse deseada. Pero también vi miedo. Esa era la línea que no debía cruzar. Y sabía que estaba a punto de hacerlo. Santos me esperaba en la entrada. Iba vestido con descuido, pero su seguridad llenaba todo el espacio. Entramos en silencio y subimos al segundo piso. Mi corazón latía con fuerza. Cuando la puerta de la habitación se cerró tras nosotros, el silencio nos envolvió. Era opresivo, como una tormenta que aún no comienza. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando el estacionamiento abajo, mientras Santos se sentaba al borde de la cama, observándome. «Tienes miedo», dijo finalmente. «Por supuesto que tengo miedo», respondí sin mirarlo. «¿Por qué estás aquí?» Su pregunta era sencilla,
pero encerraba toda la esencia. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué me permitía esto? En lugar de responder, me giré y encontré su mirada. Se levantó y se acercó hasta quedar tan cerca que podía sentir su respiración. Su mano rozó mi cuello y me quedé inmóvil, incapaz de apartarme. ¿Crees que esto es solo un juego? Preguntó. Su voz era grave, pero serena. Quise responder, pero no pude. Todo lo que podía hacer era cerrar los ojos y sentir sus labios tocar los míos. Ese beso era suave, pero decidido, como una ola que somete a la orilla. Con cada instante sentía cómo desaparecía todo lo que había antes. Olvidé a Raúl, la casa, el mundo entero. Solo quedábamos nosotros dos, en esa pequeña habitación, en ese diminuto momento. Después de eso volvió a sentarse, pero su mirada permanecía fija en mí. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo por ti, dijo, con una voz firme. No entiendes lo que estás diciendo, respondí, sintiendo cómo el pánico me invadía. Lo entiendo. Y tú también lo entiendes, Ada. Esto no son solo encuentros. Lo deseas más de lo que estás dispuesta a admitir. Sus palabras me herían. Tenía razón. Lo deseaba. Pero cada vez que pensaba en Raúl, me invadía la vergüenza. No puedo, susurré, aunque ni yo misma creía en mis palabras. Ya estás aquí, respondió suavemente con una voz que sonaba como si ya supiera cuál sería mi decisión. Me giré para ocultar las lágrimas que llenaban mis ojos. Pero dentro de mí, todo gritaba que ya no podía regresar. Raúl siempre había sido atento a los detalles, pero últimamente su mirada se había vuelto especialmente perspicaz. Notaba cómo me observaba cuando creía que no lo veía. Sus ojos se detenían durante mucho tiempo en mis manos, que nerviosamente jugueteaban con el borde de mi vestido, o en mi rostro, donde yo intentaba inútilmente esconder mi confusión. No decía nada, pero su silencio se hacía ensordecedor, como el crujido del suelo en una habitación vacía. Una noche, mientras estaba en la cocina, se acercó por detrás, me abrazó suavemente y en voz baja preguntó, ¿todo está bien? Me quedé inmóvil. Su toque era cálido, cuidadoso, pero en él sentí una cautela, como si temiera romper el frágil equilibrio que aún quedaba entre nosotros. Claro, respondí, forzando una sonrisa. Pero él no se detuvo. Su voz se tensó un poco más. No eres la misma de antes. ¿En qué piensas, Ada? Me giré, evitando que viera las lágrimas que empezaban a llenar mis ojos. Solo estoy cansada, dije, alzando una taza de agua para ocultar el temblor en mis manos. Sin embargo, Raúl no se dio por vencido. Al día siguiente tomó mi teléfono cuando lo dejé sobre la mesa. Entré a la habitación demasiado tarde para detenerlo. Estaba revisando los mensajes, y aunque todos los de Santos habían sido borrados, vi cómo su rostro se endurecía. ¿Por qué hay tantos mensajes eliminados? Su voz era calmada, pero sabía que esa calma era engañosa. Es spam, respondí rápidamente. Me miró, y en sus ojos había una mezcla de duda y dolor. No hizo más preguntas, pero su silencio se volvió insoportable. Unos días después, Raúl me informó que planeaba visitar a Santos. Sus palabras fueron inesperadas, como un relámpago en un cielo despejado. Creo que debo hablar con él. Apenas nos vemos últimamente. Y después de todo, es mi hermano. Asentí, esforzándome por no mostrar mi creciente inquietud. Mi corazón latía tan fuerte que temí que Raúl pudiera escucharlo. Cuando regresó, noté que su mirada se había vuelto aún más pesada. No mencionó nada sobre lo que había pasado entre ellos, pero sentí que algo había cambiado. Más tarde, esa noche, durante la cena, de repente dijo, en casa de Santos había una sensación extraña, como si algo quedara por decir. ¿Notaste algo? Pregunté, esforzándome por sonar indiferente. No, pero a veces parece que oculta algo, respondió, sin apartar su mirada de mí. Estuve a punto de soltar el tenedor, pero logré mantener la compostura. Mi mente se llenó de pensamientos. ¿Qué podía haber dicho Santos? ¿Sospechaba Raúl? A pesar del miedo, no podía dejar de revivir los recuerdos de aquella noche en el hotel.
Cada caricia de Santos seguía quemándome por dentro. En lugar de detenerme, cada día buscaba más oportunidades para verlo. Sus mensajes se habían convertido en mi aire, y su voz era una melodía que ahogaba todo sentimiento de culpa. Sabía que estaba jugando con fuego, pero en lugar de apartarme, me adentraba más en las llamas, ansiando lo que podían ofrecerme. Cada día, el abismo entre Raúl y yo se hacía más profundo, y quizá ya no había forma de cruzarlo. La noche era cálida, pero el aire parecía pesado, como antes de una tormenta. Estaba sentada al borde de la cama, sosteniendo el teléfono en las manos. El mensaje de Santos seguía sin leer. ¿Me esperas?, preguntaba él, y esa pregunta resonaba en mi cabeza. Nerviosa, jugueteaba con el borde de mi vestido, sintiendo cómo la tensión crecía con cada segundo. Raúl, como de costumbre, se retrasaba en el trabajo, y el silencio en la casa solo intensificaba mi inquietud. El teléfono sonó, haciéndome sobresaltar. Era Raúl. Hola, llegaré un par de horas más tarde. Su voz sonaba tranquila, como siempre. Respondí con un vale breve y, sin pensarlo demasiado, le escribí a Santos. Ven. 20 minutos después, ya estaba en la puerta de su apartamento. Por dentro, todo estaba igual que la primera vez. Sencillo, frío, sin un solo detalle innecesario. Ese lugar siempre me había parecido un reflejo de Santos. Minimalismo que ocultaba un caos interno. Me recibió en la puerta, y sus ojos brillaban con algo que no podía definir con exactitud. Tienes cara de que no estás segura de querer estar aquí, dijo, entrecerrando los ojos ligeramente. ¿Segura?, repetí, entrando. No respondió, pero sentí su mirada siguiendo cada uno de mis movimientos. Me detuve junto a la ventana, mirando la ciudad oscura, que me resultaba al mismo tiempo cercana y ajena. Esto no puede seguir así, dije finalmente, sin girarme. Santos se acercó más. Su voz era baja, casi un susurro. Entonces, ¿por qué viniste? Me giré hacia él. Su rostro estaba tranquilo, pero sabía que por dentro estaba luchando. En sus ojos había algo que me desgarraba. No pude responder. En lugar de eso, di un paso hacia él, como si la última resistencia dentro de mí se hubiera derrumbado. Sabíamos que sería la última vez, pero ese conocimiento no traía alivio. Cada caricia, cada mirada eran una despedida, y en ello había un dolor particular. De repente, alguien llamó a la puerta. Ambos nos quedamos inmóviles, como animales atrapados bajo la luz de un coche. ¿Quién es?, pregunté en un susurro, aunque ya conocía la respuesta. Santos me miró y su rostro se volvió serio de pronto. Se acercó a la puerta, pero no se apresuró a abrir. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. Santos, abre. Soy yo. La voz de Raúl era baja, pero firme. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Mi cuerpo se quedó petrificado y mi corazón latía con furia. Vi cómo la mano de Santos se detenía sobre el picaporte y supe que él también sentía ese momento como hielo fino a punto de romperse. Retrocedí un paso, como si pudiera esconderme de la catástrofe inminente. Raúl esperaba al otro lado de la puerta. Ambos sabíamos que sospechaba. Pero, ¿qué haría si me veía allí? Santos giró la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos había un silencio que decía más que cualquier palabra. La puerta no se abrió, y Raúl habló de nuevo. ¿Estás dormido o qué? Santos exhaló lentamente y dio un paso atrás. No abrió la puerta. Raúl esperó unos instantes más y luego el sonido de sus pasos se desvaneció por el pasillo. Me giré hacia la ventana, sintiendo como el miedo, el alivio y la dolorosa certeza de que habíamos llegado demasiado lejos me inundaban. Él lo sabe todo, dije, pero mi voz era débil, casi inaudible. Santos permaneció en silencio, mirando la puerta tras la que Raúl había desaparecido. Y yo supe que ese momento quedaría para siempre como el punto de no retorno para los tres. Cuando regresé a casa, el reloj marcaba pasada la medianoche. La casa estaba sumida en el silencio, pero una luz tenue iluminaba la sala.
Raúl estaba sentado en el sofá, ligeramente inclinado hacia adelante, con una copa de vino en la mano. Su rostro parecía tranquilo, pero había algo inquietante en esa calma. «Es tarde», dijo sin levantar la vista. Me detuve en la puerta, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Con cuidado, me quité el abrigo, colgándolo en el perchero, y esbocé una débil sonrisa. Me entretuve en el supermercado. Raúl giró lentamente hacia mí, y sus ojos, oscuros y profundos, se encontraron con los míos. No había enojo en ellos, solo una especie de cansancio pesado. A menudo nos engañamos a nosotros mismos, dijo con serenidad, como reflexionando en voz alta. Creemos que tenemos el control, que todo está bajo nuestro dominio. Pero no es así, ¿verdad? No supe qué responder. Sus palabras sonaban cotidianas, pero sentía que ocultaban mucho más que simples pensamientos filosóficos. ¿A qué te refieres?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Bebió un sorbo de vino y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. A la confianza, al amor, a cómo construimos nuestra vida convenciéndonos de que sabemos lo que ocurre. Pero siempre hay algo que no vemos, o que no queremos ver. Sentí cómo mis manos comenzaban a sudar. Todo dentro de mí gritaba que él sabía la verdad. Pero en lugar de preguntar directamente, desvié la mirada, evitando su atención. Piensas demasiado, Raúl. Intenté cambiar de tema, pasando junto a él hacia la cocina. Permaneció en silencio durante un largo rato antes de decir: creo que saldré. Necesito caminar un poco. Me detuve, sintiendo nuevamente el suelo desvanecerse bajo mis pies. ¿Tan tarde? Sí. Se levantó, dejó la copa sobre la mesa y se puso la chaqueta. No será por mucho tiempo. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé sola. El silencio de la casa se volvió ensordecedor. Me dejé caer en el sofá, mirando fijamente una pared vacía, mientras sentía un nudo en la garganta que empezaba a ahogarme. El teléfono vibró en mi bolsillo, pero sabía quién era. No abrí el mensaje. En lugar de eso, lo sostuve en mis manos, como si con eso pudiera cambiar algo. Finalmente escribí un mensaje corto. ¿Qué pasará ahora? Pero no tuve el valor de enviarlo. Raúl se detuvo frente a la puerta del apartamento de Santos. No llamó, simplemente se quedó allí, apoyado en el marco. Unos segundos después, la puerta se abrió. Santos, con su habitual aire seguro, esbozó una ligera sonrisa, aunque su mirada era cautelosa. ¿Pasa algo?, preguntó. Raúl lo miró, y por un instante en sus ojos apareció algo que yo nunca había visto. ¿Tristeza? ¿Decepción? ¿Resignación? Cuida de ella, dijo en voz baja. Si esa es tu decisión. Santos se quedó inmóvil, como si no estuviera preparado para escuchar esas palabras. Raúl se dio la vuelta y se fue, dejándolo en la puerta. A la mañana siguiente me desperté sola. Raúl no estaba. Su lado de la cama estaba perfectamente hecho, como si ni siquiera se hubiera acostado. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Nos vemos esta noche. Tomé el teléfono. La pantalla parpadeó y apareció un mensaje. ¿Nos veremos de nuevo? Mis dedos temblaron. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de escribir una respuesta. No lo sé. Dejé el teléfono sobre la mesa y me acerqué a la ventana. La luz de la mañana era brillante, pero fría, como si intentara adentrarse en mi mente. Miré la calle, sintiendo a la vez alivio y terror. El final que tanto temía aún no había llegado, pero estaba más cerca que nunca.